Marce Viso, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos ahí en el piso. ¿Cómo están? Bien, Día fresquito ya hoy. está fresquito acá, bajó mucho la temperatura, así que estamos esperando ahora las tormentas anunciadas por el Servicio Meteorológico. Hablando de Sí. tormentas y de nubarrones, no sé si estás enterado, guerra de titulares de medios porteños acerca de la posible llegada de Sergio Massa al gabinete de economía de la nación y la desmentida al mismo tiempo de Massa, por ejemplo en Infobae, que dijo nadie me ofreció nada en ese sentido. Al margen de eso, queríamos preguntarte sobre este dólar diferencial para el campo que propone, que supone alentar a este sector de la economía para liquidar las hojas sobre todo. ¿Cómo lo ves, Marce? Bueno, en primer término, si alguien escuchó cuál fue el anuncio, se habrán dado cuenta que no existe un dólar diferencial, sino que toda una mecánica bastante engorrosa, por cierto, para obtener una diferencia adicional a sobre el precio de venta. A ver, se le llamó dólar soja por ponerle un nombre y me parece que va un poco más inclinado hacia lo que el Estado piensa que está haciendo o que está entregando, pero no existe una cotización, eh, digamos, diferencial. Existe una mecánica por la cual se puede, de alguna manera, vender una parte es decir, a ver, porque es realmente es complejo de explicar y de entender. Yo creo que lo más fácil hubiese sido bajar 3 puntos la retención. Ahí sí hay una diferencia real que va a ser más o menos la misma y hubiese sido mucho más simple para todo el mundo. Pero bueno, optaron por esto que ya es heredado de aquello que ya en algún momento dijimos durante el gobierno de Macri, que las medidas eran bastante complejas de explicar y de implementar, porque todo esto está explicado y tiene una resolución en sí de cómo va a ser llevado más o menos a cabo, pero no existe en la práctica todavía ningún caso, así que como no existe, no estamos sabiendo del todo cómo va a ser la implementación. El proceso es el siguiente, la soja se vende, es decir, se vende una cantidad determinada, vamos a dar un ejemplo específico acerca de 1 tonelada, es decir, 1.000 kilos de soja, de la cual se va a liquidar un 70% con el mismo valor existente hoy. Es decir, el 70% se va a poder depositar en un lugar a la vista, es decir, en una cuenta, que va a tener un seguro de cobertura, es decir, se le va a dar el Estado está proponiendo que de darle un pequeño, digamos, una pequeña diferenciación, es decir, va a ser una cuenta especial que va a tener un interés o una actualización en base a la diferencia de cotización que vaya elevando o disminuyendo el valor del dólar. El otro 30% es el que genera la diferencia realmente. ¿Por qué? Porque este 30% el Estado lo que va a hacer es permitirle al productor comprar dólares a valor del dólar turista, es decir, al valor oficial del dólar turista, que son hoy más o menos ronda los 226 pesos, y de alguna manera convertirlo o venderlo dentro del mercado financiero. Hasta ahora no se habló en ningún punto que le iban a entregar la moneda. Porque una cosa es entregar la moneda a dólar, en el caso del ahorro, para alguna diferencia, y otra muy distinta es decir, vamos a trabajar todo esto financieramente dentro de cuentas separadas, especiales, especialmente registradas y con un control estatal alto, para así, de alguna manera, comercializarlo, por ejemplo, como dólar MEP, que hoy por hoy es el más alto, a un valor de 330. Con lo cual, ¿cómo quedaría el ejemplo? Hoy la tonelada de soja se está vendiendo alrededor de los 49.500 pesos. Haciendo todo este proceso, que tampoco sabemos cuánto va a durar. A ver, hay una serie de limitaciones que ya estuvieron charlando acerca de trabajar en mercados financieros, es decir, con activos financieros, criptomonedas o cualquier otra mecánica para cubrirse con valores dólar, todo eso, la persona que implemente esto no va a poder hacerlo. Pero no dimos una especificación acerca de cómo va a ser el retiro de todo este dinero de la comercialización. Probablemente, si el Estado no tenga dólares, no le va a entregar el dólar billete. Lo va a obligar a ese 30% que hablamos que ya compraron dólar turista a venderlo en el mercado financiero como dólar MEP y de alguna manera retirar en pesos para poder pagar insumos.
Ahora, ¿cuál es el inconveniente que uno le ve a todo esto? Hay varios registros de por medio. El primero de ellos es sobre el Banco Central, va a haber que registrar, hacer un registro de todos los productores que van a optar por esta mecánica. En el segundo punto, la entidad que liquida, es decir, el intermediario, sea exportador, cerealera, quien sea, va a tener que registrar también en los valores de operación, incluso determinando los valores netos de cobro en este mismo lugar. Luego de eso, el Banco Central va a emitir un certificado que posibilita realizar este tipo de, toda esta mecánica que estamos hablando, dentro de las entidades bancarias con las que cada productor o cada comercializador opera. Entonces, yo pregunto una cosa, normalmente en el campo se liquida para, de alguna manera, pagar insumos. El pago de insumos tiene cierto plazo de vencimiento. Y muchas veces los insumos, como fue en el caso de, por ejemplo, la falta de gasoil, ¿qué es lo que uno trata de hacer? En una campaña simple de trigo para una siembra de 200 hectáreas de trigo, estamos hablando de alrededor de una utilización de entre 2.000 y 3.000 litros de gasoil. Entonces, había faltante. ¿Qué es lo que todo el mundo tendía a hacer? A estoquearse de gasoil, comprándolo frente al faltante para poder hacerle frente a la campaña de trigo. Que está en este momento es la campaña que se está llevando a cabo en toda la zona, Sí, bueno, en toda la Argentina, sí, sí, para ser sí, realista. sí, sí. Independientemente de que en la zona nuestra, en la zona centro de Santa Fe, en la zona sur y parte de la zona norte, al no haber habido las lluvias indicadas, la campaña de trigo ha fracasado en gran medida. Pero hay otras zonas que están. Suponiendo que hagamos esto, nadie nos va a vender el gasoil que no hay y que tienen de alguna manera en reserva si no lo pagamos. Es ilógico, nadie le va a dar crédito a algo que todavía no tiene precio o que teniéndolo hoy y lo tienen que, de alguna manera lo tenían que reponer una estación de servicio Está bien. a 200 pesos, bueno, había que pagarlo. Entonces los plazos son importantes. La venta hoy de la cantidad determinada de soja que uno quiera hacer demora 7 días en liquidarse, es decir, obtiene el efectivo o el depósito en cuenta a los 7 días. Con este proceso, ¿cuántos días vamos a necesitar para poder obtener el dinero de la venta? Si vamos a estar hablando de que hay por lo menos 2 registros de por medio y 2 o 3 autorizaciones, estamos hablando por lo menos de 15 días corridos. Te quiero, 15 días. me Sí, quedan un minutito, Marcelo. Yo creo, y me gustaría tenerte sí, acá en el piso para charlarlo mejor sí, y más detenidamente. Yo creo, y perfecto. así muy al trazo grueso, que a pesar de todo, esta situación y con lo engorroso que vos lo describís al proceso, es superadora a la situación anterior. Si hubiese mejorado reduciendo 3 puntos las retenciones, probablemente sí. Lo que pasa es que perdés un montón de capital político en un contexto donde un sector de accionistas del gobierno está pidiendo aumentar las retenciones a partir de los costos internacionales. Eso veo por un lado. Sí, No veo, no veo un problemón enorme de los principales vendedores de granos en Argentina, que están también jugando su partido, hay que aclararlo en este momento. Una pregunta nomás quiero hacerte y me quedan muy poquitos segundos. El 70% de ese ingreso que comentaste al principio, de lo que resulte de la venta, que se deposita en una cuenta a la vista, ¿ese 70% queda en pesos depositado para el sí. productor? En pesos. En ese caso se cobra ese 70% en pesos a valor de venta de dólar oficial, 124 pesos. O sea, ahí Claro, no hay ninguna mejora. La claro. mejora está en el 30% y para serte sincero, hice el cálculo. Hoy se está comercializando entre 49.500 y 5.000 pesos quintal, bueno, la tonelada en 50.000 pesos, 49.500 y 50.000 pesos la tonelada, y con todo esto, haciendo todo, tendría, sin tener en cuenta impuestos y sin tener en cuenta comisiones y gastos de todo esto, porque todo obviamente tiene el 1,2% bancario, tiene el IVA, la venta, perdón, el mantenimiento de cuenta, el IVA sobre el mantenimiento de cuenta, todo. Sin tener en cuenta eso, eh, quedaría final en unos 54.000 pesos. O sea,
la diferencia sería de un 8 a un 9%. Marce se complicó ahí con los canes, así que te mandamos un abrazo grande y Tenemos un problema. de todas maneras estuvo muy buena tu explicación, realmente, como siempre te lo digo, Bueno, quedó muy claro y la próxima me gustaría seguirlo acá mano a mano con vos. Un abrazo grande, Marce. la semana que viene, sabiendo un poco más, podemos desarrollar un Dale. poquito más. Te Un agradezco abrazo, mucho, pido Marce. mis disculpas, pero pasa en Nah, vivo esto. no pasa nada, no pasa nada.